Bienvenido a este podcast para todas las personas amantes del vino o personas que quieren comenzar a saber sobre este tema. Este es uno de varios podcasts que vamos a hacer sobre vino, ya cada uno más profundo y con diferentes temas. Hoy vamos a entender un poco sobre la historia del vino, sobre qué tipos de vinos hay y cuáles son los conceptos básicos o el conocimiento básico para poder nosotros tomarnos cualquier botella. La invitada que tengo es Daniela, una persona que ha estudiado durante mucho tiempo sobre esto, tiene experiencia sobre este tema, ha viajado por varias partes del mundo conociendo diferentes tipos de vinos. Y bueno, vamos a preguntarle cómo fue que empezó todo esto. Hola Anthony, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, cuando nosotros hablamos de vino, nos vienen muchas preguntas. ¿En qué momento del día? ¿Cuál es el mejor vino? Y pues la idea es que hoy las vamos a resolver todas. Mi historia comienza hace aproximadamente más de 7 años atrás, cuando comencé a trabajar para una importadora y era embajadora de marca. Me tocaba en establecimientos de gastronomía impulsar ciertas marcas. A través de esas marcas me comenzó a llamar la atención todos los sabores que podemos transmitir con ellas. Veía que las personas consumían, aparte de que el consumo es bastante alto, veía que cada una percibía sabores y aromas. Y adicional nos contaban una historia, un proceso. Y desde ahí comenzó la historia con el vino. Me comenzó a llamar la atención y comencé a buscar dónde lo podía estudiar, porque veía que traía muchos beneficios para el cuerpo, para el ser humano, y adicional transmitía muchas emociones a través de una copa. Pero entonces, vení, porque uno no suele conocer personas que sean sommeliers, pues, o que caten vino y tal. ¿Dónde uno va y estudia eso? ¿O empezaste, por qué punto empezaste a estudiar? ¿Por libros, supongo yo? Es cierto, aquí en Colombia no hay unas universidades que nos orienten a estudiar esta carrera. La mayoría de universidades que hay es afuera, a nivel mundial. Lo primero que hice fue comenzar a estudiar empíricamente muchos libros que sí se encuentran en internet. El segundo paso era tener una cercanía no con el vino, sino con la categoría de los licores. Entonces acá en Cali hay varias escuelas de bartender y de ahí fue que comencé a estudiar. Entonces ahí comenzaron a darme mis primeras clases. ¿Y cuáles son de los libritos de vino que vos decís, todo el mundo tiene que leerse, si quieres saber sobre el mundo de los vinos, estos libros? Unos tres. Unos 3 libros, Homo Sapien a través del vino. Es un libro que lo hace una persona que sabe un montón, un Master Wine de Barcelona. Hay otro que me encanta, que si ya queremos hablar de maridajes, que es esa armonía entre la comida y la bebida, y en este caso el vino, ¿con qué vino este pato? También es uno de los especialistas más importantes. Y hay otro que les voy a decir el nombre, que se llama Tim Haney. Es un científico de Estados Unidos y adicional un Master of Wine que estudia la lingüística cognitiva a través de las sensaciones que la gente puede tener con el vino. Bueno, ahí tienen pues para que las personas que quieran saber sobre esto, tienen esos tres libros para que empiecen pues en este camino. Algo que hablaste de maridaje ahí, yo creo que ese lo vamos a hacer en el segundo podcast, el tema de los maridajes. Y vamos a traer diferentes vinitos y bueno, ahí nos irás, me irás diciendo qué traigo y le vamos mostrando a las personas para que vayan entendiendo pues con qué comida se toma, con qué vino puede uno hacer maridaje, con qué comida y todo eso. Claro Y que los sí. quesos también. Claro que Para las sí. personas que quieren invitar a los amigos a un buen vinito con su tabla de queso y todo, pues ya Daniela en el segundo podcast nos va a contar Claro que cómo sí. hacerlo, ¿sí o no? Claro Pero que sí. entonces, bueno, espérate un momentico. Vos empezaste a estudiar sobre el tema y empezaste a encontrar, bueno, información y todo, ¿Cómo terminaste ya siendo sommelier? Me llamó mucho la atención cuando comencé a encontrar información que es una bebida que no tenemos hace más de 100 años, sino que hace más de 9.000 años atrás y que hoy en día sigue evolucionando, que no es un mercado que está quieto o que ya está maduro, como muchas personas lo pueden llamar, sino que antes encontramos cosas que no se veían hace más de 9.000 años atrás. Y desde ahí comienza mi escuela, donde comienzo a buscar otro tipo de academias. Acá en Colombia hay una muy buena que es la Wine School, que es un instituto a nivel mundial, principalmente en Londres, que hace certificaciones donde se hace una cata, se habla de las regiones más importantes, también por si alguien lo quiere hacer, se hace una vez al año aquí en Colombia. Y adicional busqué una universidad en uno de los lugares más cercanos a Colombia, que es Argentina, y se llama la Wine Esper. Y es una escuela para sommelier donde te certifican y aparte es una carrera como cualquier otra carrera, medicina, ingeniería,
electrónica, donde tú tienes que hacer tus semestres, presentar exámenes, presentar una tesis para salir certificado. Y ahí comenzó la historia. Decime lo siguiente, porque eso me antoja mucho. O sea, tu trabajo es tomar vino por todo el mundo. Ese es mi trabajo. Principalmente es enseñar a tomarse un buen vino, hablar de una historia, hablar de un momento, hablar de una geografía a través de una copa. Y eso es lo que más me llama la atención. La mayoría de personas toman bebidas alcohólicas para otros momentos, la rumba, las fiestas, y cómo yo puedo tener un vino en una fiesta sin llegar a una deshidratación, cómo puedo contar una historia, cómo puedo ir a una cena, cómo puedo charlar con mis amigas, o cómo puedo enamorar a mi abuela y a mi mamá que nunca habían tomado vino. Y desde ahí también comienza esa motivación en no solamente aprender, sino enseñar y transmitir toda esa información que he recibido. Bueno, ese trabajo yo creo que es uno de los mejores pues, del mundo, porque uno ir tomando vino en todos lados, saber catar el sabor. Bueno, y yo aquí ignorante en el tema, ya me irás educando pues a la medida que vamos haciendo los podcasts. ¿Cuál es la historia del vino? O sea, ¿de dónde sale? ¿Cuál es la historia ahí de esa vaina? Bueno, la historia comienza relativamente hace 6.000, 9.000 años atrás, data la historia. Hay varias versiones, entre esas están los grecios, los fenicios, los egipcios, los romanos, los turcos, y también hay algo en China, que uno diría China es uno de los países que no se le viene uno a la cabeza cuando alguien va o pronuncia la palabra vino, pero también data la historia que hay hallazgos donde había vino hace más de 9.000 años. ¿Cómo nace el vino? Pues para hacer vino es algo muy fácil, que hace más de 6.000 años atrás se podía hacer porque la uva me da toda su expresión para yo generar alcohol. Si ustedes van o se acuerdan cuando estaban chiquitos, muerden la pepita, yo ya tengo un sabor de la uva. La piel me va a dar color y también me va a dar un sabor. Y el jugo de la uva también me va a dar un sabor. ¿Y yo qué tengo en el jugo? Mucha fructosa y glucosa y acidez. Entonces yo me acuerdo cuando yo hacía esta experiencia, cuando estaba pequeña y yo mordía la pepita y sentía una sensación amarga. Si yo muerdo la piel de la uva, siento una sensación seca, me pone a salivar. Y si ya me tomo el jugo, depende si la uva está madura o no, va a sentir acidez y azúcar. Y así nace la fermentación. Hace muchos años atrás habían unas ánforas que eran de barro y los grecios, los fenicios o los egipcios redondean esta misma historia. Dejaron reposando la uva se rompió, se fragmentó la piel y naturalmente sucedió la fermentación. ¿Y cómo? Si yo para fermentar necesito de un microorganismo, que es la levadura, y no solamente en el vino, en el pan y en la cerveza. Es la misma levadura. Y este microorganismo, ¿qué hace? Comerse el azúcar, y a medida que se come el azúcar genera alcohol. Como cuando nosotros hacemos un jugo de piña o un jugo de lulo que no nos lo tomamos al almuerzo y lo dejamos unas 3 horas por fuera. Los microorganismos van a acelerar ese proceso y yo no tengo mi metodología para generar alcohol, sino que va a pasar a oxidación. Pero así más o menos nace el vino. Y entonces ellos vieron que eso se fermentó ahí y tomémonos esta vaina. Bueno. Así huela maluco fuerte o qué. Para ellos no olía mal, sino que olía diferente. Y en ese momento de la historia no sabían que tenían alcohol, porque no tenían una bebida alcohólica. Entonces, o sea, antes del vino no se conocía el alcohol como tal, fue una bebida alcohólica. Es una de las bebidas que hay, y la otra es la cerveza, una de las más antiguas. Pero ellos realmente no habían identificado que en ese jugo que se fragmentó iban a tener un licor, una base alcohólica. Cuando la abren, perciben muchos aromas y dicen, bueno, ¿esto qué es? Y por eso los dioses la llaman la bebida de la felicidad. En la historia dice Baco y Dionisio que era una bebida completamente sagrada donde ellos se bañaban en vino porque decían que a través del vino iban a tener muchos beneficios y no dejaban que cualquier persona de clase baja o media lo tomara. Cuando se lo llevan al paladar descubren muchos aromas completamente diferentes fuera a un jugo tradicional y se dan cuenta que a medida que lo iban consumiendo las personas se ponían más alegres y era porque ya tenían una proporción de alcohol en su cuerpo, pero no era tan alta. Entonces de ahí le llaman la bebida de la felicidad porque lo que hace también es relajarnos y no llevarnos a una deshidratación tan rápida como lo puede ser cualquier otra bebida de alcohólico. Sí, porque ahorita estamos hablándolo, pues aquí antes de empezar el podcast,
que un vino no es para ir a emborracharse, pues, sino para otro tipo de cosas, ¿sí o no? Educarnos en cuanto a eso, porque muchos de aquí, ay, tomen un vino porque no hay para más en vino, una botella de vino. Claro, bueno, yo siento que hoy en día el vino es para cualquier ocasión. Pero no solamente el vino hay que sacarlo, no hay que emborracharnos. Cualquier destilado, cualquier categoría, sea tequila, sea ron, sea whisky, la idea es que no nos lleve a esa deshidratación tan alta donde el cuerpo y nuestra mente ya no están conectados y luego vamos a culpar a las bebidas por exceso de consumo. No solamente el vino, la idea antes están promoviendo que la gente se tome una copita de vino al almuerzo, al desayuno, en una cena y en una fiesta, porque va a tener más beneficios. Pero tengo que tener en cuenta qué vino me voy a tomar. Ejemplo, si tomas tequila, tú no vas a pasar de tequila a aguardiente. O puede que pase, pero no pasas tequila, aguardiente, ron, whisky. Si yo me tomo un vino, la idea es seguir por esa misma línea. Tal vez no me va a tomar un espumoso 3 botellas, luego un rosado otras 5 y luego un tinto, porque tengo diversidad de procesos y cada bodega que produce vino realiza ese proceso de manera diferente, que eso luego lo vamos a tocar. Entonces eso lo que hace es traer deshidrataciones o alergias a nuestro cuerpo, que es que al otro día me amaneció un dolor de cabeza súper fuerte, pero muchas veces no es culpa del vino, sino también el manejo que nosotros le damos a esta bebida. Bueno, antes de pasar a hablar sobre, porque hablaste del vino espumoso, bueno, hay diferentes tipos de vino, entonces para ahorita poner todas las categorías y empezar a hablar de ellas, quería preguntarte sobre experiencias tuyas que has tenido con los diferentes vinos que has probado, ¿ya? ¿Cómo te ha ido con eso? Que vos digas, mira, para mí un vino que me probé en tal lado, que venía de tal cosa, para mí fue el mejor o algo así, no sé. Sí. Hay un vino que nunca voy a olvidar, que es una de las regiones más importantes de Chile, y lo probé en Chile de una bodega orgánica biodinámica y se llama Salvaje. Todo su proceso no tiene intervención humana. Entonces es una bodega que no usa fertilizantes ni herbicidas artificiales, comenzando por ahí. La cobertura de materia orgánica es súper alta. Y cuando yo lo probé, te cuento eso es porque cuando yo lo llevé a nariz eran aromas que nunca había percibido. Y yo soy fan de la finca y me acordó a estar en una finca, a estar en una vaca, a estar al lado de lo que más me gusta. Y en el paladar también fue muy diferente. Entonces, cuando yo hablé en la viña con las personas que elaboran el vino, pues me dijeron, sí, es un vino completamente diferente, se hace de levaduras salvajes y el proceso de fermentación, cómo se elabora, su graduación alcohólica es diferente. Es un vino que no te va a durar muchos años, porque también se cree que el vino entre más años mejor. Es un vino para consumir rápido, pero era un vino de nunca olvidar. Entonces creo que es una de las experiencias más lindas a través de una copa, que me di cuenta también que cambios al yo o al una bodega poner orgánico y biodinámico no solamente va a tener en el perfil de sabor, sino en el personal que trabaja, en la madre naturaleza y en la tierra. ¿Y eso vino se puede conseguir aquí en Colombia o duro? No, por ahora no, pero sí se pueden conseguir referencias de la viña. La viña se llama Viña Emiliana, es la viña más grande a nivel mundial orgánica y biodinámica. Y hay varias referencias de Emiliana que se pueden conseguir. Bueno, espérate que te voy a hacer otra pregunta. Yo me acuerdo la vez que estuvimos pues allá en ese lugar, que de ahí fue que te conocí, que se estaba hablando, presentando pues ciertos vinos, hablando de todo historia y tal. Y decías que los vinos que están hechos, por ejemplo, acá en Colombia, que no eran vinos. Y todo el mundo aquí, no, eso es un vino de tal lado, es un vino de tal lado, pero que eso no era vino. Explícame eso. O sea, ¿por qué sí los de Chile, por qué sí los de otros lugares y por qué los de Colombia no? Listo. No significa que no sea vino, es una bebida fermentada artesanalmente, pero para yo producir un vino necesito unas condiciones geográficas especiales. Por eso el vino se produce tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, sobre la línea del Ecuador, porque nosotros, Colombia, no tenemos estaciones. Si yo me voy un poco a Chile, Argentina, Estados Unidos, que son países que producen vino hace muy poco, o si yo me voy a España, Italia, Francia, Grecia, son países que llevan ya muchos años produciendo vino. La comparación es que los dos o las mismas regiones tienen estaciones y esas estaciones hacen que el ciclo de la uva dure un año. Aquí en Colombia no podemos
o si comenzamos a hacer estos cultivos, que sé que ya en algunas partes especiales del país los tenemos, debe ser de una manera muy controlada. ¿Por qué? Porque yo para tener una botella que viene de un racimo, tengo que cuantificar cuántas lluvias anuales va a recibir mi planta, cuánta luz, cuántos vientos, cuántos nutrientes. Y acá en Colombia nosotros somos un país tropical, que tenemos temperaturas bastante altas, por ejemplo Cali o el Valle del Cauca, tenemos una humedad también alta y las precipitaciones no son constantes. Nosotros no la podemos medir como un otoño, una primavera o un invierno, sino que nuestros fenómenos naturales son diferentes. Entonces, gracias a eso también vamos a tener un perfil en la uva un poco más grande o un poco más pequeña, pero con mayores cargas de azúcares. Y para yo producir vino es muy importante también la acidez. No la acidez que yo voy a percibir en boca, sino la acidez que se va formando en un racimo. Entonces, estos tips los debe saber más un agrónomo, un viticultor, pero estas condiciones geográficas en Colombia yo las debo medir de si voy a producir vino tengo una ladera, porque en una ladera voy a recibir vientos, o qué condición geográfica puede hacer que una de más de 5.000, 7.000 variedades de uva que hay, que nosotros tenemos, la uva Isabela, se pueda dar. Y si voy a hacer un injerto de otra variedad, es decir, si voy a traer otra variedad que hay a nivel mundial, como la Cabernet Sauvignon, como la Merlot, que son las que más conocemos, ¿qué condiciones geográficas necesita esa uva para yo adaptarlas al clima? Entonces su producción va a ser un poco más agresiva, porque tengo que tener unas condiciones artificiales para yo medir y garantizar que mi uva pueda madurar y no se retrase su maduración, o probablemente si no tengo los métodos de investigación, no se dé. Bueno, o sea, de pronto muchos por ahí quedaron diciendo, ¿cómo así? Entonces que no es vino y yo vengo probando este vino de yo no sé dónde. Sí. Entonces termina siendo una bebida fermentada, más no la podemos catalogar dentro de los vinos. Es una bebida artesanal, fermentada a base de la uva. Hoy en día tenemos vino a través de Vitis Isabela, que también ya lo estamos exportando. Es un vino de burbuja. No podemos decir no existe, pero todavía nos falta cierto tiempo para llegar a vinos como se elaboran en Portugal, en España, que son los mayores, tanto en crecimiento, producción y consumo. Y es algo que también le debemos apostar. ¿Por qué? Porque si Colombia está elaborando vinos, no solamente a base de Isabela, sino a base de Cabernet, a base de Moscatel, también tiene que aumentar nuestro consumo. Portugal consume 50.000 litros anuales, España 26, Colombia, gracias a la pandemia, 0,9 litros anuales por persona. Antes de la pandemia, 0,1. Hemos crecido mucho, la pandemia nos dejó algo muy bueno, pero debemos de seguirle apostando al consumo. Entonces debemos de perder muchas reglas. No sé cómo tomarme un vino, en qué momento, con qué lo marido. Vamos a probar, vamos a arriesgarnos. Hay muchos importadores que nos traen muchos sabores, muchas variedades, y que no nos dé miedo cuando estamos en un supermercado, en un anaquel, escoger una botella. Y hoy vamos a dar unos tips de cómo puedo escoger una botella, pero ya comenzar a romper esas reglas para que el consumo se incremente. Además, tenemos muchos beneficios a través del vino. No, y es que muchachos, este podcast les va a gustar mucho porque, pues para eso yo te dije, hagamos un podcast para educar a la gente en cuanto a eso. Mucha gente, o uno llega a un lugar y uno ve una cantidad de vinos, ¿ya? Y dice, ¡ay, juepucha! Y uno le da miedo de pronto escoger el que no es, ¿ya? Por tanto, pues, protocolo que hay detrás. Entonces vamos a educarnos un poquito en cuanto a eso. Yo llego a un lugar lleno de vinos, ¿cierto? ¿Por dónde empiezo? O sea, ¿qué tipos o qué variedades de vino hay? Y, bueno, lo del maridaje sí lo vamos a tratar en otro podcast, pero entonces, ¿cuál sería la primera que vos decís? No, escogete esto si querés esto. Porque lo que me decía ahorita, no es que haya una variedad mejor que otra, sino para qué lo querés, ¿cierto? Te educaron en cuanto a eso, pues empecemos en ese tema. Y para educarnos, creo que nosotros debemos conocer nuestro paladar. ¿Qué nos gusta? Mi paladar no es el mismo que el tuyo, o de mis amigos, o de mi familia. Y no significa
porque he probado más o menos. Es realmente qué nos gusta. Hay personas vegetarianas, hay personas que les encanta la carne, el pescado, los frutos del mar, el pollo. Entonces, asimismo, qué perfiles de sabor nos gusta y asimismo podemos escoger. Si me gustan los perfiles cítricos, apenas para las temperaturas tan elevadas que nosotros tenemos en nuestra región, podemos encontrar un blanco. Si me gustan los perfiles muy suaves, entonces podemos irnos por un rosado. Si me gustan los perfiles suaves, pero también refrescantes, puedo irme a un espumoso. ¿Por qué? Porque un espumoso, porque un blanco o un rosado. La graduación alcohólica en los vinos viene de 8, máximo 15%. Los vinos blancos, rosados, se elaboran de una manera muy delicada y no tienen graduaciones alcohólicas tan altas. Entre más alcohol, va a ser más seco. Entre menos alcohol, va a ser más suave. Entonces yo siempre le digo a las personas, cuando nosotros nos perdemos un poquito, que cogemos una botella y vemos tanta información, veamos la graduación alcohólica. Automáticamente me voy a dar cuenta que tengo una base alcohólica menor y que va a ser más suave. ¿Por qué va a ser más suave? Porque probablemente quedó más azúcar cuando yo estoy generando alcohol. Entonces son vinos para comenzar de entrada. Un vino de entrada perfectamente es un Lambrusco. El Lambrusco es un tipo de vino italiano que se produce solamente en Italia, en una región que se llama Emilia-Romagna. Pero ¿cómo voy a decir qué tipo de sabores? El vino o el mejor vino no es el más costoso porque relativamente eso asociamos. Yo voy a comprar una botella de vino y voy a ver el más caro en un restaurante o en un supermercado y ese voy a elegir. Realmente no debería ser así. El Lambrusco tiene precios muy asequibles y es una variedad de uva que tiene una pequeña gasificación, tiene CO2, que siempre nos va a estar limpiando el paladar y dando esas notas refrescantes, pero a la vez voy a tener uva muy madura, perfiles a fruta como si es un Lambrusco rosado, cerezas, frambuesas. Y a quién, y más un paladar del valle caleño o de nuestra región, a quien no le gusta lo dulce. Entonces, es un vino de entrada. ¿Por qué? Porque no lo vas a sentir seco. El mayor temor es de primero sentirlo seco en el paladar. Entonces, estos vinos me van a ayudar un poquito a ir entrando en ese consumo y a ir incrementando y viendo también qué otro paso puedo seguir, qué otra variedad de uva me puedo consumir. Entonces, yo les diría, para comenzar, blancos, rosados, espumantes. No, ese no me gusta. Yo me quiero ir por un tinto. También hay tintos Lambrusco. Entonces, también está esa opción. Bueno, ya pasé el Lambrusco. ¿Cuál es el otro vino? Me voy a ir, tengo una cita y quiero sorprender a alguien y no sé qué uva de tantas que hay, qué variedad de uva, a veces le dicen cepa o a veces le dicen vid, entonces tampoco nos llenemos de temor porque podemos encontrar vid Malbec, cepa Malbec o uva Malbec. Es la variedad de uva que nosotros tenemos. Entonces comencemos también por vinos jóvenes. Siempre, la mayoría de veces hay un asesor y si no hay un asesor, vinos jóvenes. ¿Y cuál es un vino joven? Todo lo que no nos dicen las botellas, reserva. ¿Y qué es un vino joven? Un vino que se elabora a través de la fermentación y lo embotellan. Entonces, un vino fácil de tomar y fácil de entender es porque nos va a tener aromas más de fruta, que ya reconocemos, que ya hemos llevado más a nuestro paladar. Hay unas palabras que todos yo creo que dentro de la normalidad sí, conocemos o hemos escuchado sobre el vino. Entonces, bueno, el vino blanco, rosado o tinto, ¿cierto? ¿Cuál vino escogemos? Y a veces uno le pregunta a alguien, uno que sea semiseco o seco o... No, hay otro, no me acuerdo cuál. ¿Cómo unimos todas esas palabras en conceptos? ¿Ya? Entonces, ¿significa que un semiseco siempre tiene que ser tinto o puede haber rosados semisecos? Bueno, todo eso. Dividimos todos esos conceptos. Claro que sí. Lo que les decía, a veces nos llenamos, o los sommelier, o el mundo de la enología, nos llenamos de palabras tan estructuradas que el cerebro de la otra persona dice, sabe, pero estoy confundido. ¿Qué me voy a tomar? ¿Qué es esto? Entonces, mi mejor tip sea blanco, tinto o rosado, y da la casualidad que el Valle del Cauca, a pesar de tener graduaciones de temperatura tan elevadas, lo que más consumimos es tinto. Deberíamos consumir rosados, blancos y espumantes. Pero lo que primero llega
a nuestra ciudad y a nuestra regional es el tinto. Entonces nuestro paladar también se acostumbra a estos sabores. Nosotros podemos decir si es seco o si es semiseco. Ahí nos vamos a encontrar otros vocabularios, si tiene volumen, si es fácil de tomar, si es suave. ¿Cómo me voy a dar cuenta si es seco o cómo me voy a dar cuenta si es semiseco con la graduación alcohólica? Vinos al 8%, al 9%, al 10% son semisecos. ¿Y por qué voy a decir automáticamente son semisecos? Si uno puede ser a base de Cabernet Sauvignon, si uno puede ser a base de la variedad Lambrusca, si uno puede ser a base de Merlot o si uno puede ser a base blanco de Chardonnay. Y es porque cuando yo fermento, ¿qué hace la levadura? Comerse el azúcar y generar alcohol. Entonces, si yo soy una persona que está elaborando vino y quiero un vino semiseco, quiero un vino muy suave, que el sabor que más se predisponga sea la fruta, a tener especias, a tener notas a madera, lo que hago es, comencé mi fermentación, se generó el alcohol, automáticamente paro la fermentación. Ya tengo una graduación alcohólica bajita, quedó más azúcar. Entonces a estos vinos con graduaciones alcohólicas más bajas los voy a llamar semisecos porque van a ser más frutales, porque quedó azúcar en el momento que estaba elaborando. Cuando yo digo quedó azúcar tampoco se asusten porque el azúcar es muy mínimo en un vino. 4, 5 gramos de azúcar residual, como máximo 7, 10 gramos. Entonces la proporción de azúcar es muy baja y es de una manera natural. Bueno, ahí vamos entendiendo de todos esos conceptos porque uno empieza como que es semiseco, que el lambrusco, que el... Espérate, no hemos hablado de algo. ¿Qué tiene, qué es que sea Merlot, Cabernet, los nombres? Claro ¿ya? que sí. No hemos hablado de eso. Claro que sí. Tiene que ver con la uva, ¿cierto? Tiene que ver con la uva. La mayor estructura o la mayor variedad que nosotros tenemos es a base de una que se llama Vitis vinifera. Y no me voy a confundir, así como nosotros tenemos una que se llama Vitis Isabela en Europa, hay una que se llama Vitis vinifera. Y eso es igual a variedades de uvas que tenemos y que encontramos en una grande superficie o en un restaurante. Las más comunes o las variedades de uva que llegaron a nuestro mercado es Cabernet Sauvignon, que muchas personas le tienen miedo. No, es que un Cabernet es supremamente fuerte. Yo no me tomo un Cabernet Sauvignon. Y realmente hoy debemos de perder esos miedos, lo que hablamos ahorita, hace un ratico, sobre el maridaje también con el tipo de variedad, porque hoy en día elaboran los vinos de maneras diferentes. Entonces, el Cabernet Sauvignon es una variedad de piel muy gruesa, que es muy resistente a microclimas y que además me va a dar perfiles a fruta bastante negra, muy madura, notas a menta, notas a eucalipto, notas a vegetales. Entonces es una variedad que si yo quiero hacer un asado, me va a ir muy bien porque la proteína magra que tiene esa grasa me va a ayudar a recubrir esa sensación cuando yo me tomo una copa de uy, está un poquito seca. Entonces esa sensación me la va a ayudar a recubrir algo que tenga también volumen. ¿Y que es volumen? Ese incremento de sabor que no es tan suave, sino que es más fuerte en mi paladar, tiene mayor expresión. ¿Y por qué digo que es seco o que es astringente? Si yo veo la piel, lo que hablamos ahorita, en la piel de la uva viene un compuesto que se llama tanino. Y para no perdernos, el tanino es el que se encarga de traernos muchas enzimas, muchos antioxidantes y de llevar a la piel esa estructura de color. Entonces, es una variedad de uva muy expresiva. No fuerte, yo no la llamo fuerte, sino muy expresiva. Que me sirve desde un asado hasta para hacer una sangría o un vino de verano. ¿Qué es un vino de verano? Es vino tinto y por media parte de jugo natural de naranja o una gaseosa a base de perfiles un poco más refrescantes. Si es una sangría, pues es vino más una mezcla de frutas, jugo de naranja, brandy o coñac. Entonces, es una variedad de uva, al tener tanto sabor, se puede expresar para tomárselo solo, para acompañarla con un maridaje o para jugar un poco en coctelería. No, yo no quiero ni un asado, no quiero hacer un cóctel, quiero algo súper suave. Entonces, me voy a otras dos variedades de uva, una que conocemos mucho, que se escribe Merlot y se pronuncia Merlot, porque ¿dónde nace? En Francia.
Entonces es una variedad que, al contrario del Cabernet Sauvignon, ya no me va a dar fruta tan madura, sino fruta más fresca. Entonces no, a mí me encanta la pizza, me encantan las pastas, me encanta una lasaña. Entonces me voy a ir por esa variedad que no me va a dar tanta expresión de sabor tan fuerte, sino que debe ser una expresión más delicada, como si cogiera fresitas y arándanos. En la otra puedo tener ciruelas, moras, fruta negra, mermeladas, pero acá sí voy a tener una nota un poco más suave. No, pero Daniela, yo me quiero ir a comer unas empanadas, porque estamos en Cali, estamos en el Valle o en Palmira. Entonces quiero unas marranitas, quiero una empanada, quiero un chicharrón, quiero un chinchulín. No lo podemos tomar con vino. Deberíamos tomar, en vez de gaseosa, porque no nos lo tomamos con vino. Entonces yo les recomiendo una variedad que es autóctona de Chile, que se llama el Carmener. Es una variedad que no es ni tan suave, ni es tan fuerte como le puede ser un Cabernet Sauvignon. Entonces es una variedad que ya me va a transmitir, aparte de la fruta, entre fresca y madura, me va a percibir en el paladar pimienta, notas especiadas, que va muy bien con la grasita de la empanada, la carnita, la papita que nosotros tenemos en nuestra región. Si usted, por ejemplo, bueno, si uno de hombre, pues, va a invitar a una chica, pues, a comer, a tomarse un vinito a la casa, ya la invitación romántica, ¿no? Te invito a un vinito. ¿Cuál recomendad vos? Que uno vaya a un supermercado y este o este. ¿Cuál recomendás? Claro que sí. La noche es larga, entonces podemos comenzar con un espumante para hacer un brindis, para que escuchemos el sonido que nos encanta aquí en Colombia, abrir una botella de espumante, que el corcho suene, y comienzo por un brindis. Después de un brindis puedo pasar, si quiero, de una a un vino tinto, y hoy en día tenemos también la versatilidad de escoger una variedad de uva, como la puede ser Merlot, Carmener, Malbec, que no hemos hablado de ella, Cabernet Sauvignon, o puedes coger un blend. ¿Qué es un blend? Es la mezcla entre varias uvas. Y los blend se hacen, o en los últimos 10 años, hacen este tipo de mezclas que las clasifican en las botellas porque tengo perfiles de sabor muy suaves y a la vez expresiones muy altas. Entonces no voy a tener ese paladar seco. Me puedo ir a comprar una pizza, unas hamburguesas, unas alitas o un corte de carne si quiero preparar un picnic o algo en mi casa o quiero comprar algo, y se van a acomodar muy bien a que si tu chica quiere empezar con algo muy suave y luego algo muy fuerte, no tengo que cambiar de vino, no tengo que pensar, este vino va a estar bien, va a estar mal, sino que se van a acomodar a todos esos tipos de sabores, y la noche también me va a dar varias emociones. Entonces va a ser un vino de hablar o de esperar a ver qué pasa en la noche. ¿Y cómo lo puedo identificar? Me va a decir blend, es la mezcla. Nosotros tenemos un vino que se llama Dark Red y es fruta muy negra, mermeladas, perfiles a chocolate, a cacao, a vainillas, a nueces, a almendras. ¿Y a qué mujer no le gusta esa nota fuerte, pero también suave a la vez? Pero entonces no está mal, por ejemplo, uno empezar con un espumoso y luego pasar un tinto y luego nos pedimos la hamburguesa o la pizza pero está haciendo como calorcito, tomémonos algo más refrescante como un rosé, o sea, no estaría mal hacer esos cambios. Bueno, comenzamos con un espumante que es muy suave, es muy delicado, va a ser refrescante. Nuestro paladar, le estamos diciendo a nuestras papilas gustativas que va a entrar, que nuestro paladar identifica notas dulces, ácidas, amargas, picantes. Y la mayor nota, que es el umami, que es la mejor expresión de sabor, que luego hablaremos también un poquito de eso, y es pasar de lo más suave a los sabores más expresivos. Claramente no me voy a pasar de un espumante, a un vino tinto, sino que puedo coger un espumante, pancito para limpiar el paladar, un vino tinto. Si de un vino tinto quisiera volver a pasar a un espumante, lo puedo hacer. No hay una regla que me diga no, pero tengo que saber qué vino. Si voy a escoger un vino muy fuerte y mi espumante es muy equilibrado y muy suave, pues automáticamente tengo que limpiar mi paladar. ¿Por qué? Porque ya tengo notas muy fuertes. Entonces puedo comprar un agua manantial, puedo comprar pancito para limpiar el paladar. Pero no se debería hacer cambios muy bruscos. Si yo comienzo por el más suave, pues voy aumentando también los perfiles de sabor. Pero no es algo suave, algo fuerte, algo suave, algo fuerte. ¿Por qué? Porque ya no va a haber una armonía.
un equilibrio. Y la idea de tomarse un vino es encontrar un equilibrio a través de muchos aromas y sabores. Entonces la idea sí es tomarse algo muy suave, puedo empezar por un rosado, puedes empezar por un blanquito, un espumoso y luego ir subiendo el volumen. La noche va subiendo las horas y también los sabores. Ven, yo quiero que nos saques de una duda y nos arregles de esta pena que hemos pasado mucho en los restaurantes. Cuando uno pide un vino en un restaurante fino, te dicen, pero quieres que probar la botella y entonces la abren ahí y te dan un poquitín. Eso, si a uno le gusta, la puede rechazar o qué, porque uno, como por pena, no, sí, hágale, déjela. ¿Qué pasa ahí con ese protocolo? Contanos sobre eso. Claro que sí. Siento que en el último año he hecho un pequeño estudio y es el momento más incómodo que hay cuando uno pide una botella de vino, porque la persona del servicio no se despega de nosotros. Nosotros no sabemos si el vino está en perfecto estado para tomar, qué temperatura tiene, lo llevamos al paladar de una y muchas veces no está tan agradable como debería estar. ¿Por qué nos pasan en servicio una copa? Primero, por servicio, a la persona que nos la pidió se la debemos de traer. ¿Para qué? Para garantizar que esté en buen estado, para que él vea que sus aromas y su color me dice que está en muy buena calidad, que no tenga una enfermedad. A los vinos les dan varias enfermedades y entre ellas les da un hongo al corcho que se llama TCA. Entonces no lo pasan y nosotros lo que hacemos es llevarlo a la nariz. Antes de llevarlo a la nariz debemos de garantizar de que esté húmedo y que adicional no tenga moho, no tenga un hongo. Segundo, cuando vemos la copa, que ahorita vamos a hacer el ejercicio, ver que tenga muy buen color. Los vinos deben ser brillantes, es decir, no deben ser turbios, no deben de tener sedimentos. Y si tienen sedimentos, es decir, partículas, ¿qué tipo de vino es? ¿Qué año es? Entender un poquito eso también, que a veces la persona de servicio quieres tomarte un vino y te lo trae, pero no nos explica nada. Entonces la idea antes de mandárnoslo al paladar es llevarlo a nariz, ver su color, porque lo último que deberíamos hacer es tomarlo, porque lo vamos a tomar toda la noche, lo vamos a disfrutar toda la noche. Lo que debemos hacer es, me trajeron mi botella está en buen estado, ahorita lo voy a ver en copa. Si en copa también se refleja un buen estado, apto para tomar. Si yo encuentro algún defecto en el color y en la nariz, automáticamente, si la persona se ha ido, la llamo y si está ahí le digo, tiene otros aromas, a podredumbre, a vinagre, a hierro, y es ese servicio el correcto donde nos pueden cambiar la botella. No es que después de 3 copas digan, no, el vino ya no está para tomar. La idea es que en ese momento identifiquemos por percepciones que podemos, a través de nuestros sentidos, analizar. Y por eso es que principalmente nos sirven una copa a la persona que la pide y se quedan ahí, pero esperando a que nos digan, está bien el vino. No solamente que nos lo tomemos, porque siento que muchas veces la gente se lo toma, hace un buche en su paladar y no tiene la mejor expresión y por pena dice sí, está bien. La idea antes de decir está bien es ver y analizar la copa y cómo está mi copa para saber si mi vino está en buen estado. Bueno, ahí tienen muchachos para que vean, para que no pasen penas cuando llegue y se le pare ahí el señor del servicio que esperando. Y también pasa en el corcho, ¿no? ¿Qué hago con ese berraco corcho en ese momento? Sí. Pero entonces ya ahorita todos esos detalles los vamos a entender cuando abramos pues la botella que tenemos aquí y que vamos a revisar. Usted nos va a educar bien sobre esto, cómo coger las copas, porque eso sí tengo claro que muchas personas cometen el error de coger las copas de manera incorrecta. A veces como si fuera coñac. Claro que sí. Es como el mayor de los errores, ¿no? Que se toma como si fuera coñac. ¿Qué vino tenemos aquí? Aquí tenemos una de las mejores marcas a nivel mundial, que es Concha y Toro, Casillero del Diablo. Y hoy vamos a aprender a abrir un poco las botellas. Y eso debemos de tener unas herramientas. Y veo que te compraste un kit. Es que yo tengo un kit, muchachos. A ver, te lo muestro por aquí. Un kit básico. Lo conseguí en internet. Y viene con unos cositos. Espérate que es que la cámara... Viene con 4 cositos. El destapador. Y uno que supongo que es para guardar y otro para que no gotee. Entonces tenemos aquí... un sacacorchos de 2 tiempos. De 2 tiempos. Ese tip me lo aprendí qué día.
De ratico. Tenemos un sacacorcho de 2 tiempos y con este amigo, que vamos a hablar un poquito cuáles son sus partes, nos va a ayudar a abrir la botella. Entonces tenemos una navaja que nos va a ayudar a cortar el capuchón, ¿cierto? La cobertura que tiene la base de mi vino. Luego tenemos primer y segundo tiempo, si ustedes ven, aquí hay una división que nos va a ayudar a sostener el pico de la botella. Tenemos una palanca de la cual vamos a hacer fuerza y tenemos unos espirales. Entonces, yo lo cierro para tenerlo más versátil, cojo la botella, ustedes la pueden coger completa y lo que hago yo es un corte por debajo del pico de la botella. Entonces, aquí hay una guía y lo que hago es no mover la botella, sino que comienzo a girar mi mano. ¿Listo? No se gira la botella. No se gira la botella. ¿Por qué? ¿Cometías error? Cuando yo comienzo a hacer este ejercicio, se me puede caer. El vino se toma a temperatura ambiente. ¿Pero a temperatura ambiente de dónde? ¿De Francia, de España, de Italia, en un otoño, en un invierno? ¿O a temperatura ambiente de España en un verano, a temperatura ambiente de Cali, a temperatura ambiente de Palmira? Entonces la idea siempre es darle un choque de temperatura. Y si yo le doy un choque de temperatura, la botella va a tener algo de humedad. Y si yo comienzo a girar la botella, se me puede caer. Ya. Pues la idea es que no se nos caiga. Ese choque de temperatura se hace en la nevera. En la nosotros nevera. Tengamos. ¿Por cuántos minutos? Si no tenemos una nevera especializada, que es una cava de vinos, la idea es darle una temperatura de 16 a 18 grados. Si es un blanco o un rosado más. Entonces, ¿cómo me va a dar cuenta si mi nevera está en 16 y 18? Si tengo carne, si tengo verduras y si tengo mi vino. Entonces, si es un blanco, un rosado, un espumoso, lo meto en la parte inferior de la nevera y lo dejo un día o toda la mañana. Entonces, si tengo una cena, pues lo dejo todo el día. Si tengo un almuerzo, lo dejo la media mañana y si tengo un desayuno, un brunch, lo dejo desde la noche anterior para que me coja muy buena temperatura. Y automáticamente la saque de nevera, lo meto en una hielera para que no vaya a subir la temperatura. Si es un tinto, como en el caso que vamos a abrir esta botellita de Casillero del Diablo, yo espero 30 minutos en nevera, un choque de temperatura que me va a hacer que el alcohol baje, la acidez también, y que pueda disfrutar mejor el vino. ¿Listo? Entonces la ideal es media hora, de media hora a 40 minutos en nevera. ¿Por qué? Porque desde el minuto que yo lo saco va a comenzar a subirme la temperatura. Entonces pueda que salga frío en Cali o en Palmira. Pero yo lo sirvo y ya me ha subido 2 grados. Me lo tomo, mientras me lo voy tomando ha subido otros 2 grados. Entonces ya no va a estar a 16 grados, sino que va a estar a 18 o 20 grados. Volviendo a cómo vamos a abrir una botella, entonces después de cortar nuestro capuchón podemos hacer 2 ejercicios. Giramos y sale, es súper fácil. Y si no sale, lo que hacemos es subí un poquito ahí para que cortamos en la parte superior, hacemos una ventanita. Y si ustedes ven, aquí abre automáticamente y levanta. Entonces, ¿qué identificamos cuando abrimos una botella? Que la parte superior del pico de la botella y que mi corcho esté en buen estado. No tenga hongos, no tenga grietas y que se vea completamente sellado. Si no está sellado, probablemente entre una capa de oxígeno bastante alta y mi vino ya no va a estar para tomar. Aquí me doy cuenta que mi vino está en buen estado, entonces ya aquí puedo abrir la botella. Cierro la navaja para no lastimarme. ¿Y cómo puedo ingresar mis espirales? No voy a ingresar los espirales por los laterales del pico de la botella porque lo que yo voy a hacer es perforar. Si me voy por los laterales. Y si perforo, lo que va a hacer es que se me van a ir sedimentos de mi corcho a mi vino. Entonces voy a tener otra materia que no corresponde a mi líquido. La idea siempre es irnos a la mitad. ¿Cómo podemos irnos a la mitad? Podemos coger de nuestra guía un dedo, pico de la botella y me va a dar todo el centro. O podemos ir al ojo. Yo tengo mi espiral, mi Garfield, y lo que voy a hacer es irme a la mitad y hacer una fuerza. Este ejercicio, hacer una fuerza. Después de hacer una fuerza, el vino va a quedar torcido, ¿cierto? No nos dé miedo. Con nuestros dedos vamos a comenzar a enderezarlo. Y luego vamos a girar de lateral a lateral, de lateral a lateral. Si ustedes comienzan a ver nuestros espirales, vamos a dejar una espiral por fuera.
¿Por qué? Porque no sabemos qué tamaño tiene mi corcho, qué diámetro tiene. Entonces lo que voy a hacer es volverlo a ingresar hasta dejar una espiral. Yo lo metía todo. Lo podemos meter, pero probablemente hay unos que son más grandes y otros más pequeños. Entonces hay unos que los perforamos y otros que no. Siempre es bueno dejar una espiral. Lo que yo hago es bajar mi palanca, porque esa va a ser mi fuerza, mi apoyo, y bajar mi segundo tiempo, mi primer tiempo. Entonces, si ustedes comparan el primer tiempo por cada lado, va a ser esto. Va a quedar por encima del pico de la botella. ¿Qué voy a hacer yo? Si soy zurdo o derecho, es emitir una fuerza. Una sola fuerza. Y si ustedes ven, salió un poco. No me sale todo. ¿Por qué se parte los corchos? Porque las personas hacen exceso de fuerza. Entonces, por exceso de fuerza, automáticamente se va a partir. No salió más. No me estreso, sino que bajo la palanca y me voy a mi segundo tiempo. Y lo que hago yo siempre recomiendo es que mi mano va a ser mi guía. Si yo pongo mi mano acá, igual va a ser mayor proporción de fuerza hacia un lateral. El corcho lo que va a hacer es desviarse. Pero si yo pongo la mano de manera vertical, lo que le estoy diciendo es, corcho, usted va a salir de manera vertical, no va a haber manera de desviarse. Entonces lo que yo comienzo a hacer es lentamente. Yo he escuchado que cuando se saque el corcho no puede sonar, ¿es verdad? No debería de sonar, pero ¿en qué momento estoy? Lo puedo hacer con un vino espumoso, no debería de sonar, pero hace 2 años que estaba en una feria muy importante del país, me decía un famoso enólogo, la vida y después de la pandemia los momentos se hicieron para celebrar. Y ese sonido nos dice, bueno, algo va a comenzar, estamos celebrando algo, la vida, una cena, un momento, un amigo. Se puede hacer, no debería sonar, pero si yo tengo la botella de manera horizontal, para que no vaya a haber una carga de oxígeno alta, sino más bajita, y automáticamente pues va a mermar la presión, el paso de oxígeno va a ser más bajo. Listo. Ahora, después de este paso de abrir la botella, ¿con qué seguimos? Bueno, también otra cosa importante, ¿no? Las copas. Es diferente cuando es una copa de cristal y otra de vidrio, ¿cierto? ¿Cómo es ese tema? Es diferente porque veo muchas personas tomando una botella de vino no solamente una copa de vidrio, sino en cartón, sino en plástico. Vasos desechables. En vasos desechables. Entonces la idea es que si no tenemos cristal, pues nos vamos aunque sea al vidrio. Pero si no tenemos ni vidrio ni cristal en una copa, prefiero que lo tomen en un vaso de vidrio que en un vaso plástico. Porque el plástico y el cartón tienen perfiles de sabores más altos y lo que van a hacer es opacar mi vino, opacar esos matices, opacar esos aromas. El cristal, por ser una cobertura tan delgada y la forma de tulipán que trae mi copa, me ayuda a dispersar todos esos aromas volátiles y sensorialmente a tener mayor capacidad de analizar el perfil de la fruta, si pasó en madera, si no pasó y qué perfiles puedo tener a través de un vino. Se va a aumentar automáticamente todas esas sensaciones. El vidrio, si yo no lavo bien la copa, que las copas no deberían lavarse con jabón, sino con vapor y agua, pueda que vaya a tener muchos más aromas y sabores. Entonces, si yo no la lavo bien, si voy y la seco con una servilleta, porque lo veo muchísimo que pasa, que la gente se toma un vino, quiere pasar a otra copa o quiere pasar a otro vino y van y la secan con una servilleta, el papel también me va a adherir otros aromas. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a servir. Aquí tenemos una copa de cristal, entonces lo que vamos a hacer es sirvo, corto y levanto. ¿Por qué? ¿Cuánto debería servir? Es que esto es un universo completo. Yo estoy aquí viendo cada detalle. Otro tema, por ejemplo, es qué tipos de copa hay, ¿no? Eso lo hacemos en el segundo con el maridaje. ¿Qué tipos de copa hay? Muy bien, pero ¿cuánto debería de servir? Se dice que se debe servir 3/4 o mitad de la copa si es un vino tinto, pero yo tengo que tener en cuenta en qué lugar estoy. Si sirvo mi copa
a la mitad, y si es un vino blanco, y si es un vino rosado, si es un vino espumoso, yo no me voy a tomar la mitad de mi copa de momento, en mi primer sorbo. Entonces se me va a calentar, va a subir el alcohol, va a subir la acidez. La idea es comenzar a catar, comenzar a transmitirle a mi cerebro muchas sensaciones. Entonces yo siempre sirvo un tercio de lo que puede tener una copa aproximadamente. ¿Sí ven? Es aproximadamente, yo diría que hay aquí 60 mililitros, un shot de una copita cañera. Puedo poner un poco, porque es la primera sensación. ¿Cómo debemos de coger una copa? Nosotros tenemos varias etapas en la copa. Tenemos su pie, tenemos su base, que la base va de una parte más ancha, que se llama ribete o herradura, la parte superior, que es más angosta, y la base. La idea es no calentar la base. ¿Por qué? Cogerla de esta manera. Veo muchas personas que cogen la copa y la cogen así. Pero yo que si el vino se debería tomar a temperatura ambiente de 18 a 20 grados, si yo tengo temperatura corporal, lo que voy a hacer es calentar la copa. Entonces, a mí me gusta mucho coger las copas de su base porque tengo la capacidad de coger varias y adicional de moverla, que es otra sensación que yo hago. Si yo la cojo de la parte superior, también puedo hacer el mismo ejercicio, como me sienta más cómodo. Pero la idea no es tocar la parte donde tiene líquido. También la puedo, hoy en día ya no nos van a llegar copas que no tienen una base, que se pueden coger de la parte superior, porque los vinos también son bastante disruptivos, han salido de muchos conceptos. Pero la idea no es coger y calentar mi líquido. ¿Listo? Que ese es el común. Uno va a cualquier lugar y encuentra muchas personas cogiendo las copas así. Entonces, ¿por qué? Pues porque el calor de nuestra mano va a subir la temperatura del vino. Así es con el coñac, ¿no? Así se coge el coñac. El coñac. Entonces, muchachos, muchachas, de ahora en adelante, praque. Venga, sírvame. Claro que sí. Que me tomo. Vamos a brindar. Espere, sirvamos ahí. Bueno, no sé en qué cámara cogí aquí. Ah, bueno, ahí más o menos. Y ya tenemos nuestra copita, nuestro vinito servido, bien cogido. Y aquí tenemos ¿qué? ¿Cómo lo podemos oxigenar? Ese movimiento, ¿por qué se hace? Porque me lo han preguntado. ¿Eso se hace por moda? ¿Eso se hace por etiqueta, Daniela? Porque veo que muchas personas hacen este movimiento. Esto es un choque de partículas y yo comienzo a transmitir el vino. Es en qué lugar tengo sembrada mi viña, qué geografía hay, qué fermentación hice, si pasó en barrica, qué madera tengo, que cada vez que yo tengo este movimiento con el oxígeno salen todos esos aromas volátiles que me va a traducir a todo ese proceso de elaboración. Entonces no es moda, los invito a que oxigenen las copas. Si no lo sé hacer, lo pongo en una base, en una mesa y me ayudo lentamente a comenzar a girar hasta que lo puedo hacer solamente con mi mano. Bueno, vamos a brindar salud por este momento y vamos a describir qué tipo de vino tenemos acá. ¿Listo? Salud. Listo. Salud. Es una de las variedades que más gusta hoy en día, el Malbec. Tenemos Casa Concha y Toro, que es Casillero del Diablo. Casillero del Diablo es un vino reserva. Cuando nosotros nos encontramos esta palabra, que ustedes se van a ver aquí en la parte superior, que dice reserva. Acércalo un poquito más para que lo puedan ver. Eso. Reserva me cuenta que mi vino ya ha tenido un contacto con la madera, con la barrica. ¿Cuánto tiempo lo dejan este vino reposando en madera? Aproximadamente de 6 a 7 meses. ¿Para qué? Para ayudarme a darme mayores aromas, matices entre dos robles que son muy importantes, que es el roble americano y el roble francés. Mayores estructuras, no solamente de frutas, sino que aquí vamos a encontrar especias, vamos a encontrar tipos de perfiles a madera, muy suave. Adicional, ¿qué variedad de uva tenemos? El Malbec. El Malbec es una de las variedades más consumidas y la variedad hoy en día emblemática de Argentina. Pero esta uva no nace en Argentina, nace en Francia, en una región muy pequeñita. Pero gracias a la expansión y también a muchas plagas a través de la historia que la atacan, el Malbec representa muy bien a Chile y Argentina, donde produce Casillero del Diablo Malbec, muy cerquita a la cordillera de los Andes, en Chile, muy cerquita al sur, donde tenemos suelos que tienen mayor cobertura orgánica.
más húmedos, que puede esta variedad de uva madurar correctamente y por eso vamos a encontrar este color. Aquí tenemos un color que si yo lo pongo siempre en contraposición a mí, voy a ver desde la punta de la copa hasta la herradura de la copa. Entonces ahí comienzo a desglosar qué vino tengo, qué colores encuentro. Si yo tengo una chica o un chico y lo quiero invitar a una cena, lo quiero sorprender, entonces lo voy a hacer una nota de cata. Una nota de cata es desglosar mi copa. Entonces comienzo yo a ver si es el mismo color que tiene en punta en la herradura. Entonces yo veo que es un color contraluz, o si pongo una servilleta, es un color bastante violáceo que se marca en la herradura, en el pico, y acá en la parte superior ustedes van a ver unas noticas un poquito más claras. Luego, cuando yo acerco un poquito la copa, no sé si de pronto lo vean, se va a marcar una montaña. Ahí se ve muy bien en la copa, se va a marcar una montaña. Esa montaña que se marca me va a hablar de la densidad del glicerol. Y aquí tenemos buena densidad, tenemos muy buena densidad, porque tenemos, aparte de una graduación alcohólica que oscila entre los 14 grados, tenemos un vino que pasa en barrica y por eso vamos a ver esta montaña que son unas lagrimitas o piernas, si estoy casado o soltero, que se marcan en mi copa. Después voy a llevar mi copa a nariz, mi copa completamente quieta. Y luego comienzo a oxigenarla, moverla. Y la vuelvo a llevar a nariz y los aromas son completamente diferentes. Entonces, ¿qué me estoy encontrando? Primero me encuentro un aroma a fruta muy negra, a fruta roja y a fruta negra, pero cuando yo comienzo a girar y a volver a llevar a nariz, me encuentro otras notas un poco más frescas, pero ya fresca no a fruta, sino a hoja seca, a eucalipto, a menta, a pasto cortado, salen este tipo de aromas. Vamos a probar el vino. Aquí no lo vamos a hacer con algún método específico, porque el método que nosotros vemos en los videos es que las personas tomen un poquito, sorben, para que en retrogusto inhalen todos esos aromas, saliven para que pasen desde la punta al medio y luego tragan o van a una escupidera. Yo en una reunión, en una cena, quiero disfrutar. Entonces, si hago este protocolo, lo que voy a hacer es identificar a mis papilas gustativas, acidez, azúcar, y eso realmente no quiero que pase. Quiero es disfrutar y encontrar muchos aromas. Entonces, voy a tomar un pequeño sorbito, salivo y paso, pero no hago un buche de repente porque automáticamente se van a despertar notas mucho más fuertes. Entonces, lo que yo hago es tomarme un sorbo desde punta al final y salivar. ¿Por qué salivo? Para identificar si mi vino queda en retrogusto, sensación, que es cuando ya no tengo el líquido, pero queda por toda mi cavidad nasal y por toda mi boca. Luego, si quiero volver a identificar otras notas, tomo un poco. Dejo que entre el oxígeno. Lo paso del final al principio. Entonces ya aquí ya no tengo fruta tan negra, sino un poco de fruta más fresca, más roja y unas notas un poco más vegetales. Entonces yo puedo seguir encontrando aromas y sabores a través de una copa. Y si aquí tuviéramos unas empanaditas, una carne, una morcilla, un chunchulín, una hamburguesa, unas alitas, un salami, un jamón madurado, un jamón de bellota, un queso manchego, un queso de oveja, encontraríamos más aromas, más sabores, porque eso es lo ideal de un vino. Entre los momentos que yo pase a través de mi copa, en cada copa voy a encontrar más aromas y más sabores. Si dejamos esta copita quieta unos 5 o 6 minutos, que la idea es tomar, no esperar, el oxígeno va a hacer que mi copa tenga más descripciones. Entonces la idea es, ustedes arriésguense a probarlo con todo. Ahí se van a dar cuenta si es la variedad favorita entre tantas que hay en el mercado, si es el maridaje favorito entre tantos que hay en el mercado. Yo creo que todo el mundo está ahí atrás de cámara. No, ¿por qué no traje un vino para este podcast? Y con esto creo que los vamos a invitar a todos a que salgan automáticamente a comprarse un buen vino
que sabemos que un buen vino no nos va a decir un precio, porque un precio nos cuenta una historia, un proceso, la edad de una uva, pero no solamente calidad. Podemos encontrar calidad a través de precios también más asequibles. Entonces vamos a ir a abrir la nevera, a ver qué tenemos, qué preparamos y a comprarnos también un buen vino y a comenzar a experimentar estas sensaciones. Pero ¿cómo sabríamos, por ejemplo, muchas personas tienen esos vinos guardados ahí en la nevera? ¿Y cómo sabemos si ya está malo? Por ejemplo, ya no lo puede tomar uno. Es una pregunta que surge con otra pregunta. Año tras año se escucha es que un vino, entre más viejo, mejor está. Pero no todos los vinos nos dan la capacidad de yo tenerlos 5 o 10 años en barrica. Y después de que pasan ese proceso de barrica o de madera, yo irlos a guardar en mi cava unos 5 o 10 años. Para yo guardar un vino, tengo que tener también unas condiciones. Y veo que muchas personas compran una botella de vino y la dejan en la ventana, donde le da toda la luz, en la cocina, donde hay choques de temperatura, en el salón de los invitados, entonces yo tengo sonidos bruscos, temperaturas, calor. Si yo quiero guardar una botella, primero tengo que ver si la botella se puede guardar. Ningún vino joven, es decir, ningún vino que haya pasado por barrica, lo puede tener 5, 3, 2 años. Son vinos que debo de consumirme lo más pronto, porque pueda que decaigan sus sabores. Entonces son vinos que los voy a guardar en nevera y me los voy a tomar lo más pronto. Si es un vino reserva, pues voy a esperar como máximo un año. La idea es que se tomen los vinos, no esperen mucho tiempo a tomarse. Y que si abre una botella, se tiene que tomar. Se tiene que tomar. No es guardarla y sin corcho, sin ese cosito que está ahí en el kit que tengo yo ahí. No, no, no. Muy bien. Acábese sí, la botella. Hay dos opciones. Una botella que hay esa pregunta: ¿cuánto tiempo me puede durar una botella de vino después de abierta? Entonces, tú tienes un kit y en el kit tenemos un tapón. Entonces, los tapones me ayudan a sellar las botellas y que no haya paso de oxígeno. No, es que no tengo un tapón, entonces, ¿qué hago? Pues con el corcho, que ya abrí la botella, lo que hago es que lo pongo al revés y lo sello. Y la sello bien. Pero no es, yo abrí una botella de vino, la dejé 3 horas abiertas con todos los microorganismos que hay en el medio ambiente. A las 2 horas después me acuerdo de la botella, la voy y la guardo a la nevera y al otro día vuelvo y la saco, vuelvo y la abro, vuelvo y la saco y vuelvo y la abro. Entonces la idea es no darle un choque de temperatura. Está bien que el doctor nos diga una copa de vino se tiene que tomar a diario, sí, porque nos va a ayudar a nuestro corazón, porque nos va a ayudar a algo que a Amparo Grisales le encanta, que es el resveratrol, que es el antienvejecimiento, que lo traen el vino, pero si yo abro una botella, si es un vino joven, como máximo un día. Al otro día ya se tiene que consumir y si pasando no va a estar en el mejor estado. Y luego culpamos a la botella o a la marca. No, ese vino que me tomé estaba malo y ya lo dejé 3 horas abiertas. Y si es un vino reserva, como lo es Casillero del Diablo, abro mi botella, hago el servicio de la copa y automáticamente la sello. Y la meto a nevera. Y como máximo 5 días. Después de los 5 días el vino va a ir decayendo. ¿Por qué? Porque en el medio ambiente hay microorganismos que nos ayudan a la evolución y oxidación de las bebidas o alimentos que tenemos. Y a la hora de tenerlo aquí en la copa, por ejemplo, y servirlo, nos damos cuenta de que está malo cuando de pronto está muy oxigenado. No nos damos cuenta que está malo por oxígeno, porque antes el vino necesita oxígeno para transmitir los aromas, sino que si este vino estuviera malo, el color fuera muy, muy, muy clarito, su sensación, si ustedes la ven en la copa, es brillante, ¿cierto? Es limpia. Yo no veo notas turbias, no veo un degrade en mi copa de repente, no veo sedimentos, que son partículas que no son líquidas de mi vino. Cuando lo llevo a nariz, digo, bueno, puedo tener fruta, puedo tener menta, puedo tener perfiles a barrica, pero no huelo a huevo podrido. Es un aroma que puedo identificar. No tiene un aroma a hierro muy fuerte, no tiene un aroma a vinagre. Entonces, estos son los aromas que yo debo de clasificar, que yo lo lleve a nariz
y sea agradable. Si es muy fuerte su aroma y si ya no, su aroma pasa de ser agradable a desagradable, mi vino ya no va a estar en buen estado. Entonces, cuando estoy en un restaurante y me sirven una copa, eso es lo que yo debo. Su apariencia, su color, su vivacidad en la copa, su vida en la copa y cómo está su nariz. La nariz me dice, ¿está apto para tomar o no está apto para tomar? Y la idea tampoco es ir de repente hacer un buche, porque yo voy a medir es cuando hago estas sensaciones, si el vino es seco, es ácido, si tiene azúcar, si no, tomar un poquitito y es decir, sí, la persona de servicio me recomendó algo y sí tiene ese sabor. No es que él me haya recomendado un perfil suave y sea seco. O no es que yo quiera algo seco y me trajo algo muy suave. Eso es lo que yo debo de identificar cuando tengo una copa o cuando me pido una copa o quiero una botella en algún restaurante o en mi casa. Bueno, Daniela, muchas gracias, hombre, por habernos dado toda esa información. Y ya para ir cerrando, algo que te haya pasado, un consejo que le quieras dejar a la gente, un tip, bueno, no sé, alguna cosa que quieras dejarle a las personas. Claro que sí, creo que yo he sido muy enfática. Para tomar vino no hay reglas. Arriésguense a tomar todo lo que pueden encontrar en una licorera especializada, en un restaurante. Ya hace unos 10 años atrás, unos 20 años atrás, teníamos unas normas. El vino se toma tinto, con carnes rojas, el vino rosado, con carnes blancas o con vegetales. Hoy en día podemos arriesgarnos. Si es una variedad tinta muy suave, pues me la pueda tomar con un salmón, que es un pescado graso. Y estoy rompiendo una regla, pero va a haber un contraste. Ese salmón va a tener una base grasa, que puede ser un puré de papas bañado en queso. Entonces, la idea es arriesgarnos, es jugar, es experimentar, para así tener mayor consumo. Bueno, muchas gracias, hombre, por haber empezado esta miniserie de podcast de vino. Ya esperen pronto el siguiente, estén pendientes aquí del canal. Si quieren saber más sobre ella, dejo sus redes sociales donde la pueden contactar y hacer cualquier pregunta aquí abajo en la descripción de este podcast. También ahí abajito están todos los patrocinadores que hacen posible la mejora de esta producción. Y en agradecimiento a ellos, si les gustó este podcast, pues vayan y miren qué servicio o productos tienen. Y si alguno de esos necesitan, pues lo consumen con ellos. Muchas gracias, muchachos, y nos vemos en un siguiente episodio.